Me llamo Carmen Suárez, tengo 35 años y hasta hace una semana era la gerente de recursos humanos en Tecnológicas Ramírez, una de las empresas de tecnología más importantes de la ciudad. Digo era porque mi decisión de ayudar a alguien en necesidad me costó mi trabajo, o eso creía mi jefe. Todo comenzó hace 3 meses cuando Laura Ramírez, la hija de 19 años del dueño de la empresa, don Francisco Ramírez, empezó a venir regularmente a mi oficina durante el almuerzo. Al principio pensé que era porque estaba interesada en hacer una pasantía. Después de todo, era estudiante de primer año de administración de empresas. ¿Puedo sentarme aquí un momento?, preguntó la primera vez, con una voz tan baja que apenas la escuché. La cafetería está muy ruidosa. Había algo en sus ojos, una mezcla de miedo y desesperación, que me recordó a mí misma 15 años atrás. Así que simplemente asentí y seguí con mi trabajo mientras ella se sentaba en el rincón de mi oficina. Este patrón continuó durante semanas. Laura venía, se sentaba silenciosamente, y a veces lloraba cuando creía que no la estaba mirando. Finalmente, un día, se quebró. «Estoy embarazada», susurró, lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Y mi papá? Él va a matarme». Don Francisco Ramírez era conocido por 2 cosas: su brillante mente para los negocios y su temperamento explosivo. Era un hombre tradicional que controlaba cada aspecto de la vida de su familia, especialmente la de Laura, su única hija. «Mi novio Miguel», continuó Laura, «él trabaja en el departamento de Itaquí. Papá no sabe que estamos juntos. Si se entera». «¿Miguel Herrera?», pregunté, recordando al joven programador que había contratado hace 6 meses. Era brillante, responsable y, por lo que había observado, genuinamente amable. Laura asintió. «Llevamos saliendo 1 año. Él quiere hacer lo correcto, casarnos, pero papá, él tiene otros planes para mí. Quiere que me case con el hijo de su socio comercial». Me quedé en silencio por un momento, procesando la información. Como gerente de recursos humanos, sabía que esto era más que una simple crisis familiar, podría afectar a toda la empresa. «¿De cuánto estás?», pregunté suavemente. 3 meses. Ya no puedo ocultarlo mucho más tiempo. Miguel y yo hemos estado ahorrando para irnos, pero... En ese momento, la puerta de mi oficina se abrió de golpe. Era Marta, la asistente de don Francisco. «Laura, tu padre te está buscando. La familia García está aquí para la cena de compromiso». El rostro de Laura palideció. No puedo hacerlo». Y entonces se desmayó. Lo que sucedió después fue caótico. Llamé a la enfermería de la empresa mientras Marta corría a buscar a don Francisco. Miguel, que aparentemente había estado monitoreando a Laura durante sus visitas a mi oficina, apareció en segundos. «Laura», gritó, corriendo hacia ella. «¿Qué está pasando aquí?». La voz atronadora de don Francisco llenó la oficina. «¿Qué hace este empleado tocando a mi hija?». «Señor Ramírez», comencé, intentando mantener la calma, «su hija necesita atención médica». «Silencio», rugió. «Herrera, aléjate de mi hija ahora mismo». Pero Miguel no se movió. En lugar de eso, levantó a Laura en sus brazos justo cuando ella comenzaba a recuperar la conciencia. «No», dijo Miguel con una firmeza que me sorprendió. «Laura me necesita». «Laura». La voz de don Francisco se volvió peligrosamente suave. «Hija, dime que no es lo que estoy pensando. Dime que este empleado no se ha estado aprovechando de ti». Laura se enderezó en los brazos de Miguel, y por primera vez, vi en sus ojos la misma determinación que había visto tantas veces en los de su padre. «Papá», dijo con voz temblorosa pero firme, «estoy embarazada. Y Miguel es el padre». El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía ver la tormenta formándose en el rostro de don Francisco, sus puños apretándose, su rostro enrojeciendo. «¿Tú?», se volvió hacia mí, su voz temblando de rabia. «¿Lo sabías? ¿Has estado encubriendo esto?». Antes de que pudiera responder, don Francisco explotó. «Guardias. Seguridad». 2 guardias de seguridad entraron corriendo a mi oficina. Jorge, el jefe de seguridad que llevaba 20 años en la empresa, evaluó la situación con una mirada. «Saquen a este aprovechado de mi vista», ordenó don Francisco, señalando a Miguel. «Y llamen a la policía. Voy a presentar cargos por acoso». «No»,
gritó Laura, interponiéndose entre Miguel y los guardias. Papá, yo lo amo. Esto no es lo que piensas. Amor. La risa de don Francisco fue amarga. Eres una niña ingenua. Este oportunista solo quiere trepar en la empresa. ¿Y tú? Se volvió hacia mí. Estás despedida. Has estado encubriendo esta basura. Señor Ramírez, intervine, manteniendo mi voz profesional a pesar del caos. Como gerente de recursos humanos, es mi deber informarle que sus acusaciones son graves y sin fundamento. No ha habido acoso. Miguel y Laura son adultos que... Adultos, rugió. Mi hija es una niña. Y tú has estado ayudándola a arruinar su vida. Guardias, escolten a la señorita Suárez fuera del edificio. Está despedida por mentirosa. Don Francisco, la voz tranquila de Jorge, el jefe de seguridad, cortó la tensión. Antes de tomar decisiones apresuradas, creo que debería haber algo. ¿Qué? Espetó don Francisco. Tenemos cámaras en todos los pasillos y áreas comunes, explicó Jorge. Incluido el pasillo fuera de la oficina de recursos humanos. Los últimos 3 meses están grabados. El rostro de don Francisco se contrajo. ¿Y qué con eso? Las grabaciones muestran que su hija ha estado viniendo voluntariamente a ver a la señorita Suárez. También muestran sus encuentros con el joven Herrera. Todo ha sido completamente apropiado. Muéstrame, demandó don Francisco. Jorge asintió y nos guió a la sala de seguridad. En las pantallas, comenzaron a reproducirse escenas de los últimos meses. Laura llegando a mi oficina, siempre por su propia voluntad. Miguel y ella encontrándose en la cafetería, manteniendo una distancia profesional pero con miradas que revelaban sus sentimientos. Las veces que Laura se había sentido mal y Miguel la había ayudado discretamente. Hay más, dijo Jorge, cambiando a otra grabación. Esta es de hace 2 semanas. En la pantalla, apareció don Francisco mismo, reunido con el señor García, el padre del pretendiente que había elegido para Laura. 50 millones, se escuchó decir a don Francisco. Ese es el valor de la fusión si nuestros hijos se casan. Laura hará lo que le diga, como siempre. El rostro de don Francisco palideció al escuchar sus propias palabras. Y esta, continuó Jorge, mostrando otra grabación, es de ayer. La imagen mostraba a Laura en el estacionamiento, vomitando mientras Miguel la sostenía gentilmente. Luego, la voz de Miguel, deberíamos decirle a tu padre. No me importa perder mi trabajo, pero no puedo soportar verte sufrir así. Papá nunca entenderá, sollozaba Laura. Solo ve números y contratos. Ni siquiera me preguntó si yo quería casarme con Andrés García. Las grabaciones continuaron, mostrando momento tras momento de los últimos meses. Laura enfermándose en el trabajo. Miguel cuidándola discretamente. Yo proporcionándole un espacio seguro en mi oficina. Don Francisco se dejó caer en una silla, su rostro transformándose mientras veía la verdad desarrollarse ante sus ojos. Mi bebé, susurró, viendo a su hija sufrir en silencio día tras día. ¿Qué he hecho? Lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras las grabaciones seguían reproduciendo la historia de amor de su hija, una historia que él había estado demasiado cegado por la ambición para ver. Señor, dijo Miguel, hablando por primera vez desde que entramos a la sala de seguridad. Amo a su hija. No por su apellido o su dinero. La he amado desde que la conocí en la biblioteca hace 1 año, cuando ella estaba estudiando para sus exámenes y yo estaba en mi descanso. Ni siquiera sabía quién era ella entonces. Laura se acercó a su padre, tomando su mano. Papá, este bebé, tu nieto, fue concebido con amor. Miguel y yo queríamos decírtelo, pero... Don Francisco levantó la mano, deteniendo sus palabras. Se puso de pie lentamente, sus ojos rojos fijos en las pantallas que seguían mostrando la verdad que había estado demasiado ciego para ver. El silencio en la sala de seguridad era pesado mientras don Francisco seguía mirando las pantallas. Finalmente, se volvió hacia nosotros. Jorge, dijo con voz quebrada, gracias por mostrarme esto. Yo, he estado tan ciego. Se acercó a Laura, quien instintivamente se acurrucó más cerca de Miguel. Mi niña, susurró, ¿cuándo me convertí en este monstruo que te da tanto miedo? Papá. Laura comenzó a llorar. No, déjame terminar.
He estado tan obsesionado con los negocios, con las fusiones, con el legado familiar, que olvidé lo más importante, tu felicidad. Se volvió hacia Miguel. Y tú, muchacho, te juzgué terriblemente mal. Señor Ramírez, respondió Miguel con firmeza, entiendo su preocupación. Soy un simple programador, no vengo de una familia adinerada. Pero amo a su hija y a nuestro bebé más que a nada en el mundo. Don Francisco asintió lentamente. Lo veo ahora. En los videos, la forma en que la cuidas, cómo respetas su espacio en la oficina, cómo te preocupas por su bienestar antes que por tu trabajo. Se pasó una mano por el rostro. Ha sido más padre para mi nieto en estos 3 meses que yo padre para Laura en años. Se volvió hacia mí. Y usted, Carmen, le debo una disculpa enorme. No solo no estaba encubriendo nada malo, sino que estaba protegiendo a mi hija cuando yo no pude hacerlo. Solo hice lo que cualquier persona decente haría, respondí. Laura necesitaba un espacio seguro, alguien que la escuchara sin juzgar. Los meses siguientes trajeron cambios significativos en Tecnológicas Ramírez. Don Francisco no solo retiró mi despido, sino que me ascendió a directora de desarrollo organizacional, con la tarea específica de crear políticas que promovieran un ambiente laboral más humano y comprensivo. Miguel demostró ser más valioso que nunca para la empresa. Su último proyecto de software había captado la atención de importantes clientes internacionales. Siempre supe que eras brillante, le dije un día. Por eso te contraté. Laura decidió terminar su carrera universitaria mientras trabajaba medio tiempo en la empresa, aprendiendo el negocio desde abajo, como debió ser desde el principio. Don Francisco canceló el acuerdo de fusión con los García. Los negocios son importantes, anunció en una reunión de directorio, pero no a costa de la felicidad de mi familia. La boda de Laura y Miguel fue pequeña pero hermosa, celebrada en el jardín de la casa familiar cuando Laura tenía 6 meses de embarazo. Don Francisco lloró mientras entregaba a su hija en el altar. ¿Sabes qué es lo más irónico?, me dijo durante la recepción. Estaba tan preocupado por el futuro de la empresa que no vi que Miguel es exactamente el tipo de persona que necesitábamos. No solo por su talento, sino por sus valores. 5 meses después, nació Sofía. La primera vez que don Francisco sostuvo a su nieta, vi algo en sus ojos que nunca había visto antes: paz. Es perfecta, susurró, meciendo suavemente a la bebé. Igual que su madre. El cambio en la empresa fue notable. Don Francisco implementó políticas de paternidad y maternidad más generosas, estableció una guardería en el edificio, y comenzó a evaluar a las personas por su carácter y habilidades, no por su origen o conexiones. Un año después del incidente, durante la fiesta de primer cumpleaños de Sofía, Laura me abrazó con lágrimas en los ojos. Gracias, dijo. Sin ti, sin tu oficina segura, sin tu apoyo, no sé qué habría hecho. A veces, respondí, mirando a la pequeña familia reunida, Miguel jugando con su hija, don Francisco riendo genuinamente, Laura radiante de felicidad. Todo lo que necesitamos es que alguien nos escuche y nos dé el espacio para ser honestos. Don Francisco se acercó con Sofía en brazos. ¿Saben? Pensé que estaba protegiendo el legado familiar con ese matrimonio arreglado. Pero esto, señaló a su alrededor, a la familia feliz y unida, este es el verdadero legado. La pequeña Sofía creció rodeada de amor, con padres que la adoraban, un abuelo que había aprendido las lecciones más importantes de la vida, y una empresa familiar que finalmente ponía a las personas antes que las ganancias. Y yo, bueno, aprendí que a veces, simplemente hacer lo correcto, aunque parezca arriesgado en el momento, puede desencadenar cambios que benefician a todos. Cada vez que paso por mi antigua oficina, ahora convertida en una sala de lactancia y descanso para empleadas embarazadas, sonrío recordando cómo un momento de crisis se transformó en una oportunidad para el cambio positivo. Como dice el nuevo lema de la empresa, sugerido por Laura, el éxito no se mide solo en números, sino en la felicidad de las personas que lo hacen posible. Gracias por ver mi historia. No olvides suscribirte para más contenido. Nos vemos en el próximo video.